Buenos días, hermanos. Espero estén comenzando bien el día de hoy. Vamos a seguir estudiando y meditando eh, la carta de Colosenses. Estamos en el capítulo 1. Vamos por el versículo 16. El día de hoy vamos a estar leyendo del 16 y también el 17. Vamos a leer para poder entender el contexto de lo que viene hablando desde el versículo 13 en adelante. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. De nuevo, en el versículo 16 al 17, leemos, porque en Él, en Cristo, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Quería que leyéramos desde el 13 para que podamos entender de quién está hablando, ¿sí? Acerca de quién es este que dice él en muchos lugares. Eh, el que dice él está hablando acerca de Jesús, ¿sí? Acerca de Cristo mismo, de cómo Él es la imagen de Dios, Él es la encarnación de Dios, Él es Dios, de cómo en Él está toda la plenitud de la deidad y en Él somos salvos, ¿sí? En él es quien tenemos la redención, como dice el versículo 13, el 14, perdón, en quien tenemos la redención de los pecados, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. La única forma de pagarla era Dios haciéndose hombre, encarnándose, siendo 100% hombre, 100% Dios, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. La cantidad de pecados que teníamos, la cantidad de pecados que había en nuestro corazón, que dominaba nuestras vidas, que nos alejaba de Dios, la totalidad de los pecados, solamente y únicamente podía ser pagado, satisfecho para Dios por, un, por alguien perfecto, alguien sin manchas, como dice su palabra. Y es nada más y nada menos que Jesucristo mismo. Eso nos dice en los versículos anteriores, en 13 y 14, que el perdón de nuestros pecados fue por la muerte de Cristo en favor nuestro. Y el 16 sigue ampliando, nos, nos da una imagen mucho más grande de Cristo, ¿sí? Nos da una imagen y una perspectiva más grande, más profunda de quién era Cristo, de quién era su Hijo amado, que dice, fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Es difícil a veces de comprender esto, una frase que escuché, que me gustó acerca de tratar de entender estas cosas, es como tener sed y querer tomar agua de una manguera a los bomberos. Es tan grande y tan impresionante la magnitud de esto que es tan poco lo que podemos entender con nuestras mentes finitas. El 16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Acá dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, todo lo que hay, fue hecho para Cristo y fue hecho por Cristo. Tenemos que entender que a quien fue escrito originalmente esta carta, estaban teniendo un problema acerca de la salvación. Ellos se estaban mezclando tanto las tradiciones, se estaban mezclando el legalismo. Estaba entrando ya en la iglesia tan jovencita, con pocos años, ya estaban entrando muchas herejías, muchas cosas que iban en contra de lo que Dios mandaba. Ya ellos decían, somos salvos por la fe, pero también tenemos que guardar los días, tenemos que
cumplir ciertos ritos, se estaban mezclando ya de a poco. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esto, nos ayuda a comprender que sí, la salvación es por Cristo. Y a veces lo repetimos tanto que parece de algo tan común y tan sencillo. Y es sencillo, sí, Cristo murió por nosotros, pero la profundidad de esto, la complejidad de esto es mucho más grande de lo que podemos entender. Eh, la profundidad que tienen estos versículos acerca de que todo lo que existe, todo lo que hay, todas las cosas visibles e invisibles, desde una montaña hasta un ángel, un demonio, todo fue hecho por Él y para Él, toda autoridad fue hecho por Él y para Él. También en la iglesia esta primitiva, en este tiempo estaba teniendo también problemas en cuanto a la espiritualidad. Ellos espiritualizaban muchas cosas cuando eh, tomaban como mensajes que venían de ángeles. Por eso, por ejemplo, en Gálatas, una carta que es más o menos el mismo tiempo que esto, Pablo dice que si viene hasta un ángel, dando como un ejemplo, viene un ángel a decir otro evangelio, no le crean, si no es el evangelio de Cristo. A lo que voy es que estaban entrando tantas herejías que Pablo lo que hace acá es exaltar la persona de Cristo, es exaltar su persona para que podamos entender y comprender primero lo valioso de nuestra salvación y también lo magnífico y lo grande y lo inimaginable, incalculable que fue el sacrificio de Cristo por nosotros y de quién es su persona, de lo grande que es Cristo y lo valioso. A veces estamos tan acostumbrados al- a Cristo, por decirlo de una forma, que perdemos de vista su grandeza, perdemos de vista la hermosura de Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de hacer en estos versículos. No tenemos que olvidarnos, hermanos, que lo que estamos leyendo es una carta, ¿sí? Una carta que escribió el apóstol Pablo a una iglesia, que fue totalmente inspirada por Dios. Pero el hecho de que sea una carta nos da una pista y nos da el sentido y el corazón que tenía el apóstol Pablo con esta iglesia. En los versículos anteriores vemos cómo él pedía que sean llenos del conocimiento de su palabra, de la palabra de Dios. Y después, lo que estamos leyendo ahora, marca la grandeza de Cristo. Esto nos da una pista también de lo principal de las Escrituras. Si llenamos nuestra cabeza, nuestra mente de la palabra de Dios, vamos a llegar a una comprensión más profunda de la persona y de la obra de Cristo. Eh, por eso, en parte anterior, el apóstol Pablo decía que él oraba para que sean fortalecidos, para que conozcan más a Dios. Y acá como que marca el, el objetivo final, el propósito final de eso, que es conocer a Cristo. En estos dos versículos quiero que pensemos primero en tres cosas. Primero que todo fue por Él. Todo lo que existe, todo lo que hay, es por y para Cristo. Esto me hacía pensar en, en una carta del Evangelio de Juan, perdón, el capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, por medio de Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos cómo todo fue hecho para Dios, todo fue hecho eh, por Él y para Él mismo. Pero ¿para qué fue hecho? Porque podemos preguntarnos, ¿para qué? O sea, sí, Dios hizo todas las cosas, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el porqué de eso? Vemos en Romanos, nos da la respuesta en eso, en Romanos 11:36, un versículo muy conocido, que dice, porque de Él, hablando de Jesús, y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Vemos entonces acá, primero y principal, que todo fue por Él, ¿sí? Todo fue hecho por Cristo, todo fue hecho por su persona. Y también vemos que todo fue hecho para Él. Vemos las cosas, vemos a veces toda la creación, todo lo que hay, todo lo que existe, que la Biblia dice que fue todo hecho por Él y para Él. Y a veces y, vemos y nos preguntamos, o las personas que no conocen a Dios, o por ahí nosotros también, a veces nos preguntamos qué sentido tiene todo esto, cuál es el fin de esto. Y la Biblia nos dice que fue hecho para la gloria de Dios.
El motivo principal de todas las cosas, de todo lo que existe, es para la gloria de Dios. Eso significa que nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Nosotros fuimos hechos para que la gloria de Dios fuera manifestada a otras personas por nosotros. Eh, que todo fue por Él, ¿sí? Todo fue hecho por Cristo, todo fue hecho por su persona. Y también vemos que todo fue hecho para Él. Vemos las cosas, vemos a veces toda la creación, todo lo que hay, todo lo que existe, que la Biblia dice que fue todo hecho por Él y para Él. Y a veces vemos o nos preguntamos, o las personas que no conocen a Dios, o por ahí nosotros también, a veces nos preguntamos qué sentido tiene todo esto, cuál es el fin de esto. Y la Biblia nos dice que fue hecho para la gloria de Dios. El motivo principal de todas las cosas, de todo lo que existe, es para la gloria de Dios. Eso significa que nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Nosotros fuimos hechos para que la gloria de Dios fuera manifestada a otras personas por nosotros. En Efesios 2, en el versículo del 5 en adelante dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracias ustedes han sido salvos. El 6 dice, y con él nos resucitó, y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el 7 dice, a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos entonces que nuestra salvación es para la gloria de Dios. Nuestra salvación es una declaración de la gracia, de su bondad, de su justicia, de cómo en Cristo fuimos justificados. Entonces, primero, todo fue hecho por Él, todo es para Él, el fin principal de las cosas, el fin principal nuestro es que vivamos para la gloria de Dios. Y todo también permanece por Él. En el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Hebreos 1.3 dice, Él, hablando de Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esto nos trae también un consuelo en nuestros corazones, que todo fue hecho para su gloria, pero todo lo que pasa eh, está sustentado por Dios mismo, por Cristo mismo, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto a los colosenses les sirvió de consuelo y espero que a nosotros también, que en el día de hoy veamos todas las cosas con el motivo de que fueron hechas, todo lo que vemos, todo aún lo que no podemos ver, que lo contemplemos de la forma bíblica, que es para la gloria de Dios. Nosotros somos para la gloria de Dios, todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Y a veces estas cosas en el hecho del día a día, por ahí se nos olvida, por ahí nuestro trabajo que es monótono, no lo vemos como para la gloria de Dios, los quehaceres diarios de la casa, en la escuela, todo lo que hacemos, no tenemos en mente eso, que fue hecho con un fin principal, sino que bueno, es el día a día. Así que les invito y también, como Dios habló en mi corazón en esto, quería compartirles de que veamos las cosas con el motivo que fueron hechas que son para la gloria de Dios. Y que pensemos y tratemos de meditar y pensar eh, acerca de la grandeza de Cristo. No nos va a alcanzar la existencia para poder entender su grandeza, para poder entender que en Él y por Él y todas las cosas existen porque Él lo decide de esa forma y que tienen un fin principal. No estamos en un mundo que manda solamente el azar, sino que Cristo decide y manda todas las cosas. Y nuestra vida, hasta las decisiones más cotidianas, tienen que ser marcadas por eso. Eh, que sea todo para la gloria de Dios. Que sea todo como manda en su palabra, que sea todo como Él lo manda y lo requiere. Y un día vamos a estar cara a cara contemplando esa gloria, que por ahora lo vemos a través de la creación, lo vemos a través de todas las cosas, pero
en una parte muy, muy, muy reducida. Un día nuestros ojos lo vamos a ver cara a cara a nuestro Salvador, vamos a ver cara a cara esta gloria tan grande. Y entonces espero, hermanos, que les sea de bendición esto y que puedan también meditar y leer los versículos y que tengan, espero que tengan una linda jornada. Que Dios los bendiga.